Esa es la década que se denominó de modo genérico la década perdida. Y perdida porque toda América Latina, México, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, etc., exportamos capital. Tuvimos que pagar más al exterior de lo que recibimos del exterior. O sea, que desde el 82 le ha ido mucho peor a América Latina. Pero hay que reconocer que en el tema específico de la deuda, desde el 82 en adelante, está claro que los beneficios han sido fundamentalmente para los mercados financieros internacionales. No han sido para América Latina. A fin de los años 80, las políticas de ajuste que vienen aplicando los países de Latinoamérica quedaron plasmadas en el Consenso de Washington, un catálogo de medidas económicas que se iban a convertir en la piedra fundamental del neoliberalismo en América Latina durante los años 90. Los mentores del supuesto complot contra Latinoamérica habían escrito su carta orgánica. El Tesoro norteamericano define una política y el FMI, el Banco Mundial, aplica esa política. Eso se llama el Consenso de Washington, porque esas tres instituciones están ubicadas en Washington. Esto lo escribió el señor Williamson, y había que llamarle el Consenso de Williamson, porque en realidad lo escribió él, y dijo, bueno, acá en Washington, cuando conversamos, llegamos a la conclusión de que hay una cartilla de una docena de políticas que todo el mundo debe hacer. Y las condiciones que impuso el Fondo Monetario fueron las condiciones de hegemonía del neoliberalismo. Condiciones tales como apertura de las economías, privatización de empresas, privilegio del ajuste fiscal, desregulación de la economía, flexibilización laboral. De verdad, el paquete, los condicionantes del Fondo Monetario son el eje de las políticas del continente. Cualquiera que fuera el país, el paquete era el mismo. Entonces, claramente, se sintió que este fenómeno de la deuda permitía presionar para que los países hicieran lo que a ellos les parecía que era razonable. Y América Latina hizo esto toda la década del 90. Y no le fue bien. Salinas en México, Fujimori en Perú, Menem en Argentina, Collor de Mello en Brasil. Van a aplicar al pie de la letra las políticas del Consenso de Washington. Mientras tanto, los bancos internacionales intentan desembarazarse del tema de la deuda. El secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, idea un plan. El plan Brady consistía en convertir la vieja deuda latinoamericana en bonos. Acciones que cualquier ahorrista del mundo podía adquirir en el mercado y obtener una alta rentabilidad. Ahí sí se ve muy claramente cómo los Estados Unidos intervienen directamente en el manejo de la reestructuración de la deuda. Brady propone que los bancos reconozcan que la deuda vale menos de lo que valía originalmente y que se haga un cambio, una gran conversión. Toda esa vieja deuda la convierten en Brady Bonds, bonos externos que tienen una cierta garantía del tesoro de los Estados Unidos. El plan Brady era un arma de doble filo para América Latina. Por un lado le otorgaba una quita en la deuda del 30%. Por el otro, al entrar al plan Brady, cada país admitía definitivamente la existencia de la deuda y al reconocerlo, el reclamo de ilegitimidad quedaba sin efecto. Además, al tener el respaldo del Tesoro norteamericano, los bonos subieron su valor, por lo que las deudas, lejos de reducirse, se multiplicaron. Los bancos se deshicieron de la inmensa mayoría de la deuda latinoamericana y se la pasaron a esta masa de inversores. Durante la década del 80, los procesos hiperinflacionarios y las crisis económicas habían marcado a las naciones del hemisferio. En los 90, algunos países deciden atar su moneda al dólar estadounidense. La inflación se controla y los capitales extranjeros, alentados por la posibilidad de realizar nuevos negocios, inundan la región. Las economías se estabilizan. Por primera vez, América Latina parecía disfrutar de las políticas del Fondo Monetario Internacional.
políticas que producirían profundas transformaciones sociales y económicas. Muy pronto quedaría al descubierto la verdadera cara del supuesto plan para dominar la región. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Ellos aseguran que pueden manejar el más ingobernable de los enigmas que tiene el universo: el tiempo. ¿Cómo no dedicarles un rato por semana para que se lo expliquen al gran público? Calendario Maya. Descubra su misión en la vida conociendo el verdadero tiempo de la naturaleza, de la mano de la sabiduría maya. Calendario Maya. Por Infinito. Abre tu mente. Los problemas del mundo ya son problemas tuyos. Planeta en Riesgo, una espectacular producción de la CNN. Estreno. Planeta en Riesgo. Por Infinito. Abre tu mente. Casa Infinito. Una hora recorriendo los 4 elementos que hacen tu vida mucho más plena. Tierra. Mónica Katz te propone experimentar las nuevas tendencias en salud y nutrición. Aire. Carlos Kaiser y Vivian Long te invitan a conocerte mejor a través de la astrología y las mancias. Fuego. Daniel Muñoz te desafía a descubrir los enigmas y misterios de nuestro mundo. Agua. Silvia Freire te acompaña en el camino hacia la autotransformación y el autoconocimiento. Casa Infinito. Por Infinito. Abre tu mente. Sin intención, la flor atrae a la mariposa. Sin intención, la mariposa viene a la flor. Cuando la flor florece, la mariposa viene. Cuando la mariposa viene, la flor florece. En los años 70, los países latinoamericanos contraen enormes deudas con la banca internacional y en los 80 se declaran insolventes. Desde entonces, el fondo comienza a intervenir en las políticas económicas de los países con severos planes de ajuste, con el objetivo de que los países paguen sus deudas. Casi una década después, se redacta una serie de políticas conocidas como el Consenso de Washington, en donde se indica a las economías endeudadas una larga serie de medidas neoliberales que deben aplicar. El hipotético complot contra América Latina había dictado su constitución y la llevaría a cabo hasta las últimas consecuencias. A comienzos de los 90, América Latina había derrotado a la inflación y las deudas se encontraban controladas. La aparente estabilidad del continente tienta una vez más a los intereses financieros, quienes ofrecieron nuevamente créditos a los países ya altamente endeudados. Los gobernantes en general, cuando les vienen de fuera y les dicen, mira, aquí hay dinero barato y mucho, hagan obra pública, inviertan en esto, inviertan en lo otro, así se consolidan. El político muy difícilmente dice que no, y además los banqueros vienen presionando y diciendo, además hay negocio por medio, si no para usted, para su hermano, el que tiene una empresa de contrato de construcción, etc. El dinero ingresaba sin pausa, y América Latina parecía vivir una época de prosperidad, signada por una afluencia de capitales, muchos de ellos perdidos en los oscuros laberintos de la corrupción. Vamos a tomar un par de casos, ¿no? Uno es Alberto Fujimori. Tomó préstamos en los años 90 en gran cantidad, muy por encima de lo que Perú debía tomar, digamos, en términos del tamaño de su economía, lo que podía pagar. El Fondo Monetario sabía perfectamente bien quién era el señor Fujimori, tenía relación directa con él y con todos los otros funcionarios, incluyendo el señor Montesinos, y había suficiente información para saber que era un régimen altamente corrupto y que estaba haciendo negocios con
que alarmar a los mercados. En 1994 Argentina tenía una deuda externa de cerca de 70.000 millones de dólares. En 1999 llegó a casi 140.000 millones de dólares. ¿Qué pasó entre el 94 y el 99? ¿Por qué se endeudó de esa manera tan atroz? ¿Por qué el Fondo Monetario no puso luz roja y dijo hay que parar el endeudamiento? El señor Menem y sus ministros están endeudando excesivamente. Es difícil decir si el fondo es más culpable que Menem o Menem es más culpable del fondo. De verdad, los dos son culpables. Y los dos son coniventes y los dos ganaron. El fondo ganó y Menem individualmente ganó. Ganó en lo político y probablemente ganó en lo económico también. Entonces creo que hay una alianza, una connivencia entre las élites tradicionales latinoamericanas y el Fondo Monetario. Mientras tanto, el neoliberalismo dispuesto en el Consenso de Washington se implementó agresivamente en todo el continente. Las empresas estatales se vendieron con el objetivo de reducir la deuda. Las economías se abrieron a los productos y servicios de las potencias mundiales, lo que provocó la destrucción de la industria local, con el consiguiente aumento del desempleo y la pobreza. En estos últimos 10, 15 años se da toda esta ola de privatizaciones masivas. En América Latina se vende todo, hasta las baldosas de la vereda, los leones de los zoológicos, todo, con el pretexto de que no hay más remedio porque es preciso pagar la deuda externa. Pero la deuda externa se triplica o más, a veces es más que eso. Entonces, terminan encontrándose los países con que se quedan sin país y la deuda es 3 veces mayor, o más que 3 veces mayor. A mediados de los 90, el modelo neoliberal que dominaba Latinoamérica empezó a mostrar fisuras y las crisis comenzaron a sacudir el continente. Como en 1982, el primer país en estallar fue México, con la denominada crisis del tequila. En diciembre de 1994, los mercados advirtieron que México podía tener inconvenientes con el pago de su deuda, y los capitales se fugaron desatando el caos. El país debió devaluar su moneda. Inmediatamente, estallidos similares se produjeron en Asia y en Rusia, para luego volver a golpear en el continente americano, esta vez en Brasil, con el llamado efecto caipiriña en el año 98. Durante esta seguidilla de crisis, el Fondo Monetario reaccionó enviando rescates financieros que en algunos casos permitían paliar la situación, pero no resolver los problemas estructurales. En el año 2000, George W. Bush se convierte en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Con el nuevo gobierno cambió el Departamento del Tesoro y cambió la política económica americana, y el fondo se encontró muy presionado para cambiar sus políticas económicas y además muy criticado por lo que había hecho. Nuevas autoridades asumieron con la decisión de no otorgar más salvatajes financieros a los países endeudados. La frágil economía argentina sería la primera que se enfrentaría con esta nueva política. Entonces, el fondo trató de evitar las críticas que le venían haciendo, y en octubre del año 2001, a raíz de una discusión sobre estrategia política en el fondo le dijo a la Argentina, no le prestamos más dinero. Argentina, uno de los países que más había respetado las políticas del Consenso de Washington y que había sido ejemplo de reforma para otras naciones, estalla en diciembre de 2001. Las políticas del Consenso de Washington, que gobernaron la región durante la década del 90, no dieron el resultado prometido. La deuda aumentó junto con los índices de desempleo y pobreza. Si existió un plan para someter al continente y apoderarse de sus recursos, había logrado su cometido. El FMI es, digamos, el autor intelectual de este crimen cometido contra los países de América Latina, y en eso quiero ser muy enfático y las palabras no se me escaparon al azar. El FMI proveyó los argumentos ideológicos, doctrinarios y pseudo